Fly Fishing Radio, episodio 79. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Y para este 2019 os traemos una nueva iniciativa que estamos seguros de que acabará convirtiéndose en una tradición anual. Vamos a buscar durante todo este 2019 al pescador más completo a través de 4 pruebas que se llevarán a cabo a lo largo de este año. Esas pruebas van a ser el Open de Salmónidos Mosca Fly Creek, el Open de Barbos Mosca Fly Creek, un certamen de lance y un certamen de montaje. En cada una de las 4 pruebas habrá una clasificación donde los primeros puestos se alzarán con sus premios, que ya en su momento los publicaremos, pero a su vez la suma de las 4 pruebas nos otorgará nuestros primer, segundo y tercer pescador más completo del año. Nos parece una iniciativa interesante donde poder aprender, pasarlo bien, compartir conocimientos, conocernos amigos y sobre todo seguir en la línea de lo que desde Fly Center queremos transmitir, amistad y conocimiento. Si queréis más información de este certamen del pescador más completo, podéis mandar un mail a club@theflycenter.com. Antes de nada, quiero pediros disculpas por no haber emitido el programa la semana pasada. La verdad es que me pilló el fin de semana un proceso gripal y estaba bastante fastidiado y no me dio tiempo a hacer el programa, aparte que tampoco para mí fue complicado. Ya estoy bien, ya veis que estoy bien, entonces esta semana ya volvemos a la rutina y volvemos a la normalidad y tenemos programa que esta semana va a ser un poco un especial o un monográfico hablando de salmones y de la pesca del salmón. Antes de pasar a hablar un poco del tema de esta semana, quiero comentar que ya han salido las normativas de pesca de Navarra, tanto la de Navarra como la de Aragón, que son las que más controlo. Ya se han publicado. Voy a comentar un poco lo que más interesante me parece a mí con respecto a estas dos normativas. Os dejaré tanto la normativa navarra como la normativa aragonesa en las notas del programa para que podáis echarles un vistazo si os interesa. Y paso un poco a comentar que en principio, en cuanto a la normativa de Navarra, pues podríamos decir que no hay tampoco ninguna diferencia sustancial o muy grande con respecto al año pasado en cuanto a la pesca de trucha se refiere. La región mixta, como ya digo, abre el próximo 1 de abril y cierra el 31 de julio, salvo el tramo del Irati por debajo del embalse de Itoiz, incluido además el embalse de Itoiz, que este año, como el año pasado, se amplía en modalidad de captura y suelta desde el 1 de agosto al 30 de septiembre. Aunque en estas fechas habrá que ver si permiten pescar los señores de la Confederación Hidrográfica y no sueltan agua durante todo el periodo ampliado, como el año pasado, que de 60 días que se podía haber pescado, pues al final realmente en el fondo solo se pudieron pescar 7 porque el resto el río estaba impescable. Pero confiemos en que se pueda pescar y aprovechar esa ampliación. Con respecto a la región salmonícola superior, como siempre, la temporada empezará el 1 de mayo y terminará en principio el 30 de junio. Existe la posibilidad de ampliarla en cuanto a por cuestiones de caudal o de condiciones de tiempo hasta el 15 de julio, pero en principio, de momento, del 1 de mayo al 30 de junio. El número de permisos en la región salmonícola superior va a ser de 12 por pescador y conviene recordar que, aunque ya lo estaba, pero siempre es importante saberlo, que de cara a la pesca en Navarra está prohibido el uso de suelas de fieltro en toda Navarra y en cualquier modalidad. Esto con respecto a Navarra, más o menos es lo de siempre, sin grandes novedades, pero conviene conocerlo y tenerlo claro. Con respecto a Aragón, la normativa viene a ser un poco lo que se habló en el borrador. No he visto grandes diferencias. Recordar también que en Aragón, tanto en Aragón como en Navarra, está prohibido el uso de suelas de fieltro en todo el territorio. Y luego, con respecto a las fechas, pues en Aragón, en aguas trucheras autorizadas para la pesca en captura y suelta, que prácticamente son todas, se podrá pescar desde el tercer sábado de marzo hasta el 15 de octubre. En aguas de alta montaña, en modalidad de captura y suelta, el periodo será del 1 de junio al 15 de octubre. Y en los cotos sociales en régimen de captura y suelta, pues los que estén
en aguas de alta montaña abrirán el 1 de junio y cerrarán el 31 de octubre. Y los que estén en aguas de media montaña o en aguas normales abrirán el tercer sábado de marzo y cerrarán el 31 de octubre. Para mí ahora mismo esa es la novedad más importante. Que el año pasado fueron una serie de cotos de prueba y este año pues van a ser todos los cotos de Aragón, todos los cotos sociales de Aragón. Se podrán pescar hasta el 31 de octubre. Muy buena noticia y además, si hay agua, serán muy buenas fechas para pescar. Desde luego merece la pena. Merece la pena que si tenéis previsto pescar en Aragón o os apetece investigar, tengáis en cuenta la época de final de temporada porque va a ser súper interesante. Como he dicho, os dejaré un enlace en las notas del programa a la normativa de las dos comunidades, tanto de Aragón como de Navarra. Y como ya estamos prácticamente en capilla y está todo el mundo empezando temporadas, pues también comentaros que Pesca Salmón, en colaboración con Island Outfitters y Salmologic, va a premiar al primer salmón que se pesque en modalidad de captura y suelta en Asturias, con un vale de descuento de 1.000 euros en cualquiera de los viajes a Islandia que ofrece Island Outfitters durante la temporada o viaje preparado en la temporada de 2019 o en la 2020. Y además, ese primer salmón en modalidad de captura y suelta, además de ese vale de descuento de 1.000 euros, el pescador que lo consiga se llevará un carrete Salmologic Classic tamaño 1, que es un carrete para pescar salmón muy chulo, que os dejaré también una pequeña enlace a la ficha del producto en la web de Salmologic. Comentaros que estos premios se entregarán en el marco de la tercera edición de la fiesta del regreso de salmón, que se celebrará el día 17, domingo 17 de marzo, en Puente Quinzanas. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, te ofrece el tema de la semana. Esta semana vamos a hablar de la adaptación en Navarra del proyecto ARCA que está llevando a cabo la Sociedad de las Mestas de Narcea, que ya conocéis los oyentes del programa porque entrevistamos a Enrique Berrocal, su alma mater y presidente de la Sociedad de las Mestas de Narcea, hace unos programas y nos habló de este proyecto, pero aquí hay una gran diferencia y con respecto a Asturias, y es que en Navarra este proyecto parte de la administración y se trata de un intento por parte de la propia administración, valga la redundancia, de implicar a los pescadores navarros en las labores de recuperación del salmón atlántico. Al igual que en Asturias, cualquier pescador que capture un salmón en la temporada tendrá la opción de donarlo a la administración. Y según la propia administración dice, y os leo un poco parte de un folleto que ha editado el gobierno de Navarra, apadrinar es donar para vida un salmón recién capturado. Así posibilitaremos una de estas dos opciones. Que sea devuelto al río tras marcarlo con un emisor, así sabremos si alcanza el frezadero, o que sea trasladado a la piscifactoría de Oronoz Mugaire para convertirse en uno de los reproductores que refuerce la población natural de la especie en el Bidasoa. En cualquiera de ambos casos, bien queramos participar en el proyecto de radiofrecuencia, digo siempre, de radioseguimiento, o donarlo para reproductor, los pescadores que deseen donar un salmón al proyecto deberán llamar por teléfono a la guardería, que se personará en el río y será a cargo de su recuperación y transporte. El pasado sábado 9 de marzo tuvo lugar en el señorío de Bertiz, en Olleregui, una jornada de presentación del proyecto de este proyecto de apadrinar un salmón, al que junto con pescadores de salmón de distintas sociedades de la zona asistí. En principio esta jornada o esta presentación corría a cargo de, como digo, que es un proyecto que sale de la propia administración, corría a cargo de la gente de la administración, y allí pues a primera hora, nada más llegar, Nekane Vizcay, que es de la Jefatura de Sección de Restauración de Ríos y Gestión Piscícola del Gobierno de Navarra, nos presentó el programa y nos habló un poco de los objetivos de la jornada. Y luego José Ardaiz, del Negociado de Gestión Piscícola, y Josu Elso, de Gestión Ambiental de Navarra, nos hablaron de los trabajos de gestión de la recuperación del salmón en Navarra. Hablaron del tema del radioseguimiento y un poco de cómo está yendo el tema de las repoblaciones y de cómo están gestionando todo este tema de la recuperación del salmón. Luego estuvimos hablando también, estaba allí presente Enrique Berrocal, presidente de la Asociación de Pescadores de las Mestas, que habló pues de sus experiencias, ¿no? Claro, lógicamente el proyecto
la verdad es que en el fondo poco tiene que ver, puesto que aquí no solamente hay un apoyo institucional, sino que, vuelvo a repetir, todo este tema parte de ellos. Yo personalmente, con respecto a toda esta tema del proyecto, saqué varias conclusiones que, bueno, que quiero compartir un poco con todos vosotros. Estuve con otra serie de pescadores la jornada y saqué varias conclusiones. La primera, desde luego, que en Navarra, y además lo digo prácticamente con toda seguridad, el salmón es la especie a la que se dedican más recursos de todas las especies que hay, digamos, en las que se invierten recursos en cuanto a guardas, dinero, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, no me queda ninguna duda. Se han hecho también, y entra dentro de estos recursos a los que se dedican al salmón, se han hecho un montón de actuaciones en la cuenca del Bidasoa con respecto a impermeabilización de obstáculos, mejoras de hábitat, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así sigue siendo insuficiente. Según dijeron los técnicos de medio ambiente, la cama más alta de salmones que se han encontrado, el frezadero más alto en cuanto a la cuenca que se han encontrado en el propio Bidasoa, ha sido justo debajo de la presa de Oarriz, que es el punto más alto. La presa de Oarriz ahora mismo es el punto más alto al que puede acceder el salmón, porque ahí no hay posibilidad de superar esa presa, la presa de Oarriz. Evidentemente, cualquier mejora que se ha hecho en cuanto a las actuaciones en la cuenca del Bidasoa han incidido directamente en todas las especies que habitan: truchas, anguilas, etcétera, 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 sábalos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, pues evidentemente, es de agradecer y es súper importante y súper interesante, ¿no? Me quedó también bastante claro, y esto es muy curioso. Bueno, no es muy curioso, al final cada uno tiene su forma de ser, de ver y de pescar, pero me quedó bastante claro que todavía, en cuanto a mentalidad y a objetivos, los colectivos de pescadores estamos a años luz unos de otros. En cuanto a, pues, yo no sé si tendrá que ver con el tipo de modalidad de pesca, no lo sé, la verdad es que no me atrevería tampoco a decir exactamente en base a qué tenemos esas diferencias tan grandes, pero las hay, y las hay enormes. Había gente en esa reunión que incluso ponía en duda los estudios que se estaban realizando y pedía que se no por nada, sino lo que querían era evitar, o pedían que en vez de hacer un 100% de estudios y un estudio exhaustivo sobre salmones y demás, se hicieran menos estudios, o que por lo menos se hiciera con menos salmones, cosa que a mí me parece, desde luego, surrealista. Pero bueno, ya cada cual y sus creencias y sus historias, ¿no? Pero bueno, no me parece muy lógico que hoy en día, en pleno siglo XXI, y cuando te están dando una información, la verdad es que bastante exhaustiva, pues incluso puedas llegar a poner en duda esa información. Pero bueno, ya digo que haya cada cual y sus cada cualadas, que decía aquel. También he de comentar que, al contrario que a la mayoría de pescadores allí presentes en esas jornadas, la parte de todo este proyecto que a mí más me interesó, que me pareció más interesante y que más me gustó, es todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con el marcaje de los salmones para de su radioseguimiento. Básicamente porque este sistema va a hacer que los técnicos del Gobierno de Navarra tengan una enorme cantidad de información importantísima del periplo del salmón por el río y por la cuenca del Bidasoa. Van a saber dónde están, pero además, quiero decir, van a saberlo porque van a poder hacer el seguimiento para llegar al pez en concreto. Y van a poder ver al salmón que están siguiendo con la radiofrecuencia, lo van a poder ver en el agua, ¿no? En cuanto a freza, en cuanto a pozos en los que más tiempo pasan los salmones, en cuanto a tramos buenos, en cuanto a tramos malos, tramos en los que hay salmón, tramos en los que no hay salmón, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información, además, luego, como bien nos decían allí bien los técnicos, les va a servir para que en el momento que haya una obra pública que tenga que ver, por ejemplo, con, yo qué sé, la adecuación de una carretera, una modificación de no sé qué, una modificación de no sé cuántos, tengan datos reales sobre dónde pueden y dónde no pueden incidir, pues, en una obra pública o en cualquier otro tipo de cosas. Con lo cual, eso siempre va a ser súper interesante y bueno para los salmones. Y no solo, bueno, en este caso los salmones, porque son los que van a tener el radioemisor, pero bueno, ya digo que no deja de ser interesante. Allí todo el mundo hablaba de donar salmones para la repoblación. Incluso, bueno, uno de los temas que más se trató y que más se comentó era que, con cierta lógica además, los técnicos del Gobierno de Navarra
lo que quieren es, están haciendo adecuaciones de eh, están haciendo repoblaciones continuas y demás, pero ellos cada vez quieren incidir menos en ese tema de las repoblaciones. La verdad es que lo idílico sería que cada año hubiese menos salmones a repoblar porque hubiera más salmones en el río que entren y que desoven de forma natural. Con lo cual, pues ellos evidentemente su intención, tienen una capacidad de carga en la piscifactoría de Muaire y es un poco con lo que están trabajando. Entonces la gente lo que les hablaba era decir de pues ampliar, ¿no? Porque al final el pescador lógicamente lo que quiere es pescar, pero bueno, por eso digo que hay ciertas cosas que estamos todavía muy lejos unos de otros, que ellos lo que querían era pescar y entonces que hubiesen, o sea, echar más salmones al río y echar más huevos y repoblar de alguna manera con más número de alevines, ¿no? Y bueno, hay una pequeña discusión, como siempre que salen estos temas a colación entre técnicos del gobierno de Navarra y pescadores, pero bueno, la intención desde luego del gobierno de Navarra a mí me quedó bastante clara. Me quedó bastante clara. Se habló también pues de todo tipo de actuaciones. Lógicamente los técnicos del gobierno de Navarra hablaron de que salmón que se done con respecto al tema del proyecto este, o en base al marco del proyecto, será salmón que el gobierno no capturará en la NASA de Vera de Vidasoa para esos fines. Es decir, que si ellos tienen un cupo de salmones que van a capturar para llevarlos a la piscifactoría y desovarlos, pues si el cupo son, pongamos, 50 salmones y de esos 50, 25 los donan los pescadores de salmón durante la temporada, pues serán 25 salmones menos que ellos capturen, ¿no? Y al final, pues ese es un poco el proyecto. De alguna manera ya digo que lo que ellos querían, lo que el gobierno quiere es implicar al pescador en toda esta historia. Hombre, yo habitualmente, y todos me conocéis, soy bastante crítico con el gobierno de Navarra sobre todo en cuanto a la gestión y en cuanto a la normativa en el caso mío, en el caso que yo conozco, que más conozco, que es el de la trucha, y soy bastante crítico. No obstante, sí que es verdad que al gobierno de Navarra hay que reconocerle que por lo menos, en cuanto a este tipo de especies, se preocupan bastante y hacen bastantes estudios que además tienen mucho interés y que en cierta manera son bastante pioneros. Lo decía el propio Enrique, ¿no? Que en cuanto a información, por pura lógica, claro, porque ellos están solos y no tienen tampoco mucho apoyo del gobierno asturiano, y porque además también el gobierno asturiano tampoco hace este tipo de estudios. Pero claro, lo decía, ¿no? Que hay una serie de datos que en Navarra se tienen, que en Asturias no se tienen y que mejoran las cosas muchísimo. Y esa es la parte, sobre todo, pues de conocimiento de la especie y de actuaciones que se están haciendo en base al salmón. A mí personalmente, ya digo, soy bastante crítico con el gobierno de Navarra, pero esto se lo reconozco y me dio bastante envidia, o más que bastante, me dio mucha. Todo este tema que se está haciendo con el salmón. Si desde luego se hicieran todos estos estudios y se hicieran todas estas actuaciones con las truchas en Navarra, pues probablemente otro gallo cantaría, ¿no? Eh, es un tema que, bueno, tiene sus pros y sus contras, o tiene sus cositas, y bueno, tampoco, ya me conocéis, me habéis oído hablar de todos estos temas, pero bueno, justo es reconocerles el interés, ¿no? Yo me llevé, ya digo, lo he dicho antes y os lo repito, me llevé un interés, una cosa que me gustó muchísimo y me pareció súper interesante, que es el tema del radioseguimiento, perdón. Y como me pareció lo suficientemente interesante como para hablar de ello y para reconocerlo, sí que hablé con la gente del que estaba allí, del gobierno de Navarra, y voy a procurar, la verdad es que lo voy a intentar, de hecho estoy en ello, estoy intentándolo, traer a la persona encargada de este estudio, o de la parte del estudio del radioseguimiento al programa, para que nos cuente todas las posibilidades que tiene este tipo de actuaciones, no solo en cuanto al seguimiento de salmones, como ya he dicho, sino también pues para su aplicación en estudio para truchas y demás. Estoy en ello y me gustaría, y lo voy a intentar, de hecho estoy intentándolo ya, traerlo para que pueda hablar de este tema en próximos episodios. Ya os lo comentaré y lo veremos. Yo, hombre, espero que este tipo de actuaciones sigan haciéndose,
por parte del gobierno de Navarra. Ya digo que lo que es justo y lo que no nos gusta pues también lo comentamos, pero en este caso es justo. Agradecerles por lo menos el interés en este tipo de estudios. Me gustaría que lo ampliasen a las truchas, ya he dicho, pero bueno, eso yo creo que va a ser difícil por una cuestión de logística, básicamente, y de dinero, me imagino también. Pero bueno, eso no quita para que sigamos siendo críticos con un sistema de gestión que a mí personalmente me parece muy mejorable. Y a las pruebas de las provincias limítrofes me refiero. Seguiremos este tema yo lo voy a seguir porque me parece que tiene interés suficiente como para conocerlo y veremos a ver cuál es el planteamiento y de qué manera lo podemos seguir. Hasta aquí el programa de esta semana. Quiero agradeceros a todos que estéis al otro lado, como siempre. Volver a reiteraros a pedir disculpas por el fallo o la falta de la semana pasada. Ya estamos aquí otra vez. Os agradezco un montón vuestras valoraciones, me gustas y feedback en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Os comento también que podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en las notas del programa. Si queréis poneros en contacto conmigo, hacedlo a través de flyfishingradio.com/contacto. Repito, flyfishingradio.com/contacto. Y si os apetece que tratemos algún tema en concreto en el programa, pues también tenéis que proponerlo en flyfishingradio.com/temas. Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.